Bueno, hola a todos y todas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener la última mentoría. Recuerdo entonces, mi nombre es Adriana Chaparro, los estoy acompañando en la montaña de sostenibilidad y a lo largo de este proceso de formación en la montaña de sostenibilidad con el primer grupo de jóvenes formándose, hemos desarrollado 3 circuitos o 3 entrenamientos. El primero y el segundo abarcaban un curso de Coursera. El primer entrenamiento también abarcaba una mentoría para complementar varios aspectos de Coursera y un reto que era plantear mediante la metodología de storytelling el contexto por el cual se motivó la creación de su emprendimiento. Podían hacerlo en video, en texto o en infografía. En el segundo entrenamiento o circuito abarcamos el complemento del curso de Coursera, una masterclass en negocios verdes, una mentoría complementaria al curso de Coursera y el reto es el diagnóstico de sostenibilidad de su emprendimiento, para lo cual en relación con la masterclass de Coursera se propuso implementar o utilizar la herramienta de verificación de negocios verdes en sus componentes o en sus pestañas de caracterización, de inscripción, caracterización y verificación. Al diligenciar esas 3 pestañas y al preparar los soportes que se solicitan allí, vamos a obtener una calificación en porcentaje sobre 100 que nos va a permitir determinar si ustedes están en un nivel de emprendimiento verde, negocio verde, ancla verde, y desde luego también nos va a permitir identificar qué aspectos hay que mejorar en sostenibilidad en las 3 dimensiones que ya hemos discutido: económica, social y ambiental. En el tercer circuito o entrenamiento ya no hay curso de Coursera, pero hemos desarrollado 2 masterclass, o en realidad 3, una con Ecocer, 2 con casos de éxito de empresarios que trabajan en productos agroecológicos con mercados agroecológicos, y hemos desarrollado varias mentorías para desarrollar, complementar esos temas y para orientar el reto de este entrenamiento o circuito que corresponde a un plan de sostenibilidad. Como ya habíamos indicado anteriormente, el plan de sostenibilidad se va a realizar a partir de los aspectos que hay que mejorar o que hay que fortalecer, identificados en el diagnóstico, que fue el segundo reto. Entonces nos vamos a concentrar en esto el día de hoy. Voy a cerrar mi cámara para hacer más eficiente la llamada. Ya estoy compartiendo mi pantalla, entonces ya pueden ver ustedes los archivos que les voy a presentar. Entonces recordarles que acá está la herramienta de verificación de negocios verdes. Para el reto del entrenamiento circuito 2, ustedes tienen que diligenciar las fichas de inscripción, caracterización, verificación. Luego nos queda el plan de mejora, pero el plan de mejora lo pueden diligenciar o no acá, pero lo más importante es que lo diligencien acá en el formato de plan de sostenibilidad que les dejamos. Tiene muy pequeñas diferencias, básicamente si lo comparamos con la herramienta de verificación. El plan de mejora está constituido por los componentes que para nosotros corresponden a las dimensiones de sostenibilidad: económico, social, ambiental, el componente avanzado, que sería el que ustedes cumplirían en el caso de que fueran anclas verdes. Y no tiene nada más en términos de componentes. Tiene varios indicadores: viabilidad económica del negocio, responsabilidad social al interior de la empresa, responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor, responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa, impacto ambiental positivo, enfoque de ciclo de vida, vida útil, sustitución de sustancias o materiales peligrosos, reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados, uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o el servicio. Y en el componente avanzado, comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio, esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o recibidos. Este plan de mejora entonces incluye varias metas que están numeradas y que cada una de ellas tiene varias actividades.
En realidad, si se dan cuenta, más que actividades están redactadas como preguntas. Entonces, se supone que a raíz del diagnóstico que ustedes hicieron en la parte inicial, con la inscripción, caracterización y verificación, aquí les debería salir un dato en la columna de mejora relacionado a cada actividad. Entonces, ese dato debería indicarles si ustedes deben mejorar esa actividad o si ya están en el 100% o incluso si están en el 0%. Pero como vamos a trabajar con el formato de plan de sostenibilidad, entonces la variación es lo siguiente. Acá, en vez de actividad redactada en forma de pregunta, tenemos esa actividad redactada en forma de meta y luego la idea es que ustedes redacten la actividad, el plazo de inicio y final que van a incluir para cada actividad, el presupuesto que van a asignar para esa respectiva actividad y las observaciones. Este formato contiene exactamente los mismos componentes, los mismos indicadores y en la parte inicial las mismas metas. La diferencia fundamental con la herramienta de verificación de negocios verdes es que tiene esta parte que adicionamos y que tiene mucho que ver con estos aspectos de cómo comunicamos hacia afuera o cómo también generamos confianza a nuestros clientes sobre nuestras prácticas en términos sociales, económicos y sobre todo ambientales. Entonces adicionamos este componente de buenas prácticas y evaluaciones de conformidad. En el indicador de buenas prácticas planteamos estas metas. Ustedes pueden identificar e implementar buenas prácticas aplicables, o sea, evaluar si alguna de las buenas prácticas que yo les comenté o que hay en el país, en los sectores económicos que yo les presenté, o tal vez en otro sector económico, aplica uno para su emprendimiento. Y en segundo lugar, ustedes pueden establecer una meta que tenga relación a una certificación. Entonces, si ustedes consideran que algún esquema, algún estándar o norma de buenas prácticas les aplica y ya lo tienen identificado, entonces pueden determinar que van a certificarlas. Tienen que cotizar cómo es el proceso, averiguar bien, ya saben en qué entidad directamente pueden averiguar y puede incluirse en este plan de sostenibilidad. En segundo lugar está el indicador de evaluaciones de conformidad. Entonces acá la lógica que les planteamos es la misma. Establecer inicialmente una meta de identificación e implementación de un estándar adicional a buenas prácticas que agregue el valor al proyecto. Aquí ya estaremos refiriéndonos entonces a una certificación orgánica, agroecológica, de comercio justo, etc. Y luego identificar si hay un estándar, si ese estándar aplica para ustedes y cómo lo pueden aplicar. Y cuando ya lo tengan aplicado, entonces la idea es comenzar el proceso de certificación y para eso les dejamos acá esta propuesta de meta. En otras alternativas también puede incluir otras actividades, como por ejemplo, les dejamos acá estas dos opciones. La primera, se genera alianza con una universidad para investigar el ciclo de vida del producto. Esto en caso de que ustedes quieran tener una mayor precisión, se puede hacer. Incluso con Uniminuto, con los estudiantes de Uniminuto lo podemos hacer. Si alguno de ustedes, por ejemplo, está haciendo su pregrado o está haciendo un programa técnico-tecnológico, dentro de algún curso de esos programas, también del pregrado o incluso de un posgrado, pueden hacer un ejercicio de investigación similar que le apunte a identificar o caracterizar detalles de la sostenibilidad de su empresa. Puede que no sea el ciclo de vida, puede que ustedes digan, por ejemplo, bueno, en vez de ciclo de vida yo quisiera trabajar ecodiseño. Quiero hacer un diagnóstico de los empaques o de mi producto actual o de las dos cosas para ver de qué manera puedo mejorar ese producto y a partir de esa investigación voy a establecer un diseño que me permita consumir menos materiales, menos energía o facilitar el proceso de logística inversa, etcétera, etcétera. También podría ser en muchos aspectos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el tema de energías, en el tema de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. Cuando les digo que con Uniminuto lo podríamos hacer,
Recuerden que todo tiene un costo. Entonces puede que el estudiante de Uniminuto y yo aportemos nuestro tiempo, pero ustedes tendrían que ver de qué manera financian los gastos del estudiante, por ejemplo, para ir hasta su empresa, conocerla, ver cómo es todo el proceso de producción, conocer el producto. También habría un costo seguramente en algunas muestras que ustedes tengan que entregarnos al estudiante y a mí o a Uniminuto para hacer la evaluación, etcétera, ¿vale? Entonces, estos solamente son ejemplos, el 355 y el 356. De ahí para allá, ustedes pueden proponer lo que consideren más pertinente y para eso estoy yo, para orientarlos. Bueno, la idea de esta última mentoría es que podamos hacer una asesoría muy puntual de sus avances. Tanto si ustedes tienen alguna duda con alguna de las partes del curso, que las hemos denominado entrenamientos, pero también si ustedes tienen alguna duda respecto a los retos que tienen que entregar, si quieren que los revisemos, si quieren que yo les ayude a tener ideas de qué actividades plantear en su plan de sostenibilidad o de cuáles serían los plazos más apropiados para asignar o con quién podría cotizar esa actividad. Con mucho gusto, esta mentoría está destinada a eso. Lastimosamente hasta este momento no se ha conectado nadie a esta mentoría del grupo 1. Entonces vamos a hacer un descanso y luego vamos a hacer una actividad práctica sobre este plan de sostenibilidad. Y si alguien se llega a vincular a esta mentoría a través del espacio que tenemos dispuesto de 2 horas, estaré atenta a responder sus preguntas.
Vamos a retomar este ejercicio. Entonces, estamos en el plan de sostenibilidad. Si comenzamos a analizar este plan prediligenciado, que la intención un poco de negocios verdes en su herramienta de verificación es facilitar mucho el proceso, que no sea un proceso en extremo robusto, que pueda, pues, desde luego agotarlos a ustedes y que pueda tal vez desanimarlos en este proceso de suscripción como negocios verdes. Y también lo que buscamos en este caso con Explore y Emprende es facilitarles un poco el proceso al prediligenciar estas metas. De todas formas, en la parte final recuerden que siempre hay un espacio para que ustedes planteen aspectos muy propios de su proyecto que puedan incluirse como metas y actividades de su plan de sostenibilidad. En segundo lugar, importante tener en cuenta que hasta acá, si quitamos las filas iniciales, esto comienza en la fila 4, si quitamos las filas iniciales tendríamos básicamente 42 actividades planteadas acá. Es muy importante que ustedes sean muy conscientes al tomar su decisión, al diseñar su plan de sostenibilidad, de si van a dejar las 42 actividades y en cada una de ellas van a incluir un plazo, un presupuesto, o si alguna de estas actividades no la van a cumplir, porque tal vez ya la cumplieron o porque tal vez ustedes creen que le pueden dar un tiempito de espera. Fundamental que tengan eso claro, porque solo cada uno de ustedes conoce cuánto tiempo le puede dedicar a su emprendimiento o si hay una persona concreta en su emprendimiento que pueda dedicarse a cada uno de estos procesos. Por ejemplo, aspectos relacionados al componente económico deberían estar a cargo de la persona que maneje esa área de la empresa. Puede ser un auxiliar contable, puede ser el director financiero o el coordinador financiero. También debería haber una persona que esté encargada del talento humano. Esa persona se podría responsabilizar del componente social. También puede haber una persona que esté encargada específicamente del componente ambiental o, si no la hay, en su defecto, podría encargarse de este tema el mismo representante legal o el presidente de la organización o la persona que más competencias tenga para asumir este componente. El componente avanzado podría dividirse entre dos personas. Por un lado, una persona de comunicación que se encargue de ese proceso y por otro lado, una persona que pueda tener en cuenta tal vez específicamente este otro indicador de esquemas, programas o reconocimientos, aunque si se dan cuenta, ese indicador está muy relacionado también a buenas prácticas y evaluaciones de conformidad. Entonces, lo primero es decidir si van a dejar todas las actividades o si van a hacer un plan de sostenibilidad más, menos robusto, menos complejo, con muchas menos actividades. Y esa decisión, como les digo, depende de qué tantas personas están trabajando en este momento en su emprendimiento. Eso es fundamental. De todas formas, si hubiera pocas personas en su emprendimiento, es importante que designen cada componente a una persona o, en un caso extremo, una sola persona tendría que hacerse cargo de todos los componentes. Eso es lo primero que tienen que revisar. En segundo lugar, vamos a revisar las metas que están acá planteadas para cada indicador y para cada componente para verificar que sean metas muy simples de cumplir o incluso más que simples, que toda empresa deba desarrollarlas, deba asegurar su cumplimiento. Componente económico, viabilidad económica del negocio. ¿El negocio tiene registros de ingresos y egresos, estados financieros o sistema contable? Entonces acá lo importante es que tengan por lo menos un sistema contable. ¿Qué implica un sistema contable? Que registren permanentemente, puede ser en un software especializado o puede ser también en una hoja de cálculo de Excel, como lo estamos haciendo aquí, o por lo menos en un cuaderno, sus ingresos y egresos, la totalidad de ingresos y egresos que tengan. Y que luego, a partir de ese sistema contable, que es un sistema de registro, ustedes puedan hacer un análisis de esa información para tomar decisiones. Entonces, si se dan cuenta, esta sería una meta que toda empresa debe tener, sea pequeña o grande.
Por lo tanto, mi sugerencia es que la dejen incluida en este ejercicio. En segundo lugar, está esta meta: el precio del bien o servicio considera el total de los costos y gastos del negocio, incluyendo mano de obra, insumos, empaque, mantenimiento, transporte, logística, comercialización, servicios y otros. Entonces acá es muy importante que cuando estén en el componente o en la montaña socioempresarial, recuerden cómo se establecen los precios. Hay un componente que corresponde a los costos de producción, otro componente que considera otros costos o gastos y un componente final que es el margen de ganancia que ustedes esperan obtener por cada producto o servicio. Entonces, asegúrense de que ustedes tengan ojalá una hoja de cálculo de Excel en donde específicamente hayan calculado el precio de ese bien o el precio de ese servicio para cada uno de los bienes y de los servicios que tiene. Si solamente lo han calculado para un producto o servicio, por favor asegúrense de calcularlo para todos, porque en adelante ustedes van a tener que llevar su contabilidad por lo que se denominan centros de costo. O sea, van a tener que tener por separados los ingresos y egresos para cada producto o para cada servicio o para cada grupo de productos o servicios, para que así ustedes puedan tomar decisiones mucho más ágiles sobre qué funciona y qué no funciona en su empresa. Un ejemplo de esto es mi granja. En mi granja yo tenía separados 3 centros de costos, mentiras, 4. Un centro de costo era la producción y venta de hortalizas. Otro centro de costo era la compra y distribución de productos procesados agroecológicos. Otro centro de costo era el alojamiento turístico y otro centro de costo las actividades educativas o los servicios educativos que prestábamos. Entonces, al tenerlos separados, yo puedo evaluar cuál de esos centros de costo es el que me resulta más costoso o más rentable y así puedo tomar decisiones, ¿vale? Eso es muy importante. Cuando yo tengo ya mis centros de costo, también se me facilita calcular los costos de producción o de prestación del servicio y desde luego los precios de venta, estimar los precios de venta. Les sugiero acá que no cumplan la mala práctica de muchas personas que básicamente asignan el precio de sus bienes o servicios a partir de lo que tiene la competencia. He visto muchísimos agricultores, por ejemplo, que establecen el precio de sus productos de acuerdo a lo que hay en Corabastos y nunca verifican si están perdiendo plata, si están ganando, ¿sí? Obviamente a largo plazo uno se da cuenta si pierde o gana, pero muchas personas mezclan el dinero de la empresa con el dinero personal. Entonces a veces no es tan fácil determinar si en realidad están ganando o perdiendo y qué tanto, o qué centro de costo es el más rentable. Entonces esta también es tan importante que les sugiero dejarla. El negocio hace uso del impacto social y ambiental positivo y otras estrategias que generan beneficios, diferenciación, sostenibilidad y crecimiento en el mercado. Bueno, esta podría tener varias interpretaciones. Yo les sugiero particularmente que vean de qué manera, por ejemplo, ustedes están ofreciendo productos más baratos que los de algunos competidores, aún siendo productos de mejor calidad, porque por ejemplo son productos artesanales o son productos naturales o agroecológicos o de producción local, etc. Ese podría ser un ejemplo de cómo a partir de todo este indicador de viabilidad económica de negocio, ustedes prestan o generan un impacto social positivo al permitir que más personas accedan a productos de calidad a un precio más justo para ellas. Este no es obligatorio dejarlo, veo que no es fundamental, pero es una decisión particular de cada uno de ustedes. Por cierto, les sugiero que la decisión de qué metas, actividades, plazos, presupuestos van a dejar en este plan de sostenibilidad, ojalá esa discusión la puedan tener a nivel de empresa, a nivel de todo su equipo de trabajo y que no lo haga solamente una persona. Luego está el modelo de negocio de la empresa, está orientado hacia la sostenibilidad y la generación de triple impacto positivo, económico, ambiental y social. Entonces acá podrían identificar que tal vez les falta hacer algo. Por ejemplo, suele pasar en muchas empresas que en determinados momentos, usualmente sobre todo al inicio,
Nos concentramos más en aspectos de sostenibilidad económica, o sea, en incrementar las ventas para tener más ingresos y poder cubrir los costos, y terminamos descuidando un poquito otros aspectos de sostenibilidad de la empresa. Entonces, en ese caso, una actividad podría ser, por ejemplo, establecer sus propios indicadores de sostenibilidad económica, ambiental y social para que se puedan hacer seguimiento ustedes mismos para ver si están logrando ese triple impacto. Aunque esta actividad tampoco es tan urgente de realizar. Vamos ahora al indicador de responsabilidad social al interior de la empresa. Si se dan cuenta, este componente económico es sencillo. La intención tampoco es recargarlo de muchas más metas, porque ya dentro de la montaña socioempresarial seguramente han establecido ya un paquete de trabajo. Entonces, en el componente social, en el indicador de responsabilidad social al interior de la empresa, recuerden que nos referimos sobre todo a sus colaboradores, incluyéndolos a ustedes. Y acá resalta un poco, antes de comenzar a revisar las metas que ya hay prediligenciadas, lo importante es que ustedes traten de, ojalá lo logren, eh, racionar muy bien el tiempo dedicado a la empresa. Poner un límite de días y horarios de atención, tanto para ustedes como para sus colaboradores, de manera que no se afecte su calidad de vida. Eso es fundamental. No podemos volvernos esclavos de nuestras empresas. La primera meta que está acá es cuenta con estrategias de enfoque diferencial para la contratación de empleados. Bueno, acá es muy importante que recuerden lo difícil que ha sido para muchos jóvenes conseguir su primer trabajo o sus primeros trabajos, por ejemplo. Lo difícil también que ha sido incluso para muchas mujeres, sobre todo, por ejemplo, en el sector agropecuario, conseguir su primer trabajo, porque usualmente se prefiere dar esos trabajos a los jóvenes. También podría ser muy importante ponernos a los zapatos de esas personas que tienen alguna diferencia eh, y que también se les dificulta mucho más acceder a un trabajo. En mi caso particular, por ejemplo, les puedo decir que en mi granja he recibido a dos personas con aptitudes diferentes. Uno de ellos es sordo y otro de ellos tiene un problema de aprendizaje. A esas dos personas me siento muy feliz de haberles podido ofrecer un espacio de trabajo en la granja, porque son de los únicos espacios que se les han abierto en términos laborales. Pero no es el único caso. En producción agrícola es muy raro que contraten mujeres. Yo tengo que decir que la gran mayoría de los colaboradores que yo tuve en mi granja fueron mujeres. Y también tengo que decir que la gran mayoría de ellos se desempeñaron de manera admirable. Entonces pensemos si por los antecedentes que ustedes tienen o por la experiencia que han tenido o por el tipo de empresa que tienen, creen que le puedan dar una oportunidad a una persona que tenga algunas características especiales y de esa manera pues que lo puedan realizar. Concretamente, ¿cómo se haría? En teoría, toda organización debería tener un manual de funciones y un proceso de personal. En ese manual de funciones y en ese proceso de personal debería estar establecido que ustedes podrían tener este enfoque diferencial para la contratación. Bueno, luego en términos de seguridad y salud en el trabajo, toda empresa tiene que tener su sistema. Toda empresa tiene que tener un sistema que incluya elementos que seguramente ustedes ya conocen, como una inducción, una capacitación, capacitación en el momento que llega un nuevo equipo, vehículo a la organización y los trabajadores tienen que aprender a manejarlo, capacitación en términos de prevención, tener su respectivo, desde luego, sistema de seguridad en cuanto a vinculación a una EPS, etc. Si no lo tienen, entonces es una prioridad hacerlo. Entonces su actividad aquí sería construir o
establecer ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pueden, desde luego, asesorarse con alguna persona o pueden también buscar tal vez documentos o sistemas de toda la documentación de otros sistemas de seguridad y salud en el trabajo de empresas similares a las de ustedes para que ustedes se inspiren en ver cómo pueden diseñar el propio. Está la meta de promover el diálogo, trato ético y justo, igualdad de oportunidades y la generación de incentivos entre empleados, directivos, asociados y propietarios. Esta no solamente debe ser una meta en términos de equidad, sino que resulta seguramente estratégico como emprendedores o empresarios aprender a escuchar a todas las personas con las que trabajamos. Incluso, no están acá específicamente, por ejemplo, pero incluso desde luego a nuestros proveedores, por ejemplo. Es muy importante, si ustedes recuerdan el concepto de gobernanza, que hablábamos de una gobernanza jerárquica, que es esa persona que raramente escucha a los demás, y cuando los escucha, en todo caso, solo esa persona toma las decisiones para el total de la organización. O las decisiones se toman para cada departamento de la organización, pero en estructuras jerárquicas. Recuerden también que estaba la gobernanza anárquica, donde cada quien hace lo que quiere. Esa estructura no es muy atractiva en las empresas, aunque tengo que decir que en algunas organizaciones en particular debería aprovecharse en ciertos aspectos muy particulares. Pero en general, cada vez es más interesante y más popular la gobernanza heterárquica, que se refiere a cuando las diferentes personas que integran una organización encuentran una forma muy estratégica de decidir para cada caso en particular quiénes deberían estar discutiendo, tomando las decisiones y evaluando lo referente a ese aspecto en particular. Entonces, por ejemplo, como en una organización no solamente el director administrativo y financiero tiene que tomar las decisiones de si, por ejemplo, acceden a un crédito o buscar una donación o gestionar un proyecto de financiación, eh, etcétera, etcétera, sino cómo ese director administrativo financiero se apoya en todo su equipo, por ejemplo, su contador, su auxiliar contable, o incluso tal vez algunas personas que estén fuera de su departamento para analizar y tomar decisiones y luego hacer seguimiento a esas decisiones. Entonces acá muy importante eso. Yo tengo de hecho un artículo que creo que lo voy a sumar a la caja de herramientas para que ustedes puedan orientarse un poquito en cómo podrían hacer esa gobernanza. La siguiente meta es, se desarrollan programas orientados a las familias de trabajadores o asociados relacionados con procesos de formación, educación ambiental, liderazgo, relaciones interpersonales, resolución de conflictos, entre otros. Bueno, este proceso para muchas organizaciones pequeñas es muy difícil de implementar porque usualmente otra vez estamos muy concentrados en la generación de ingresos, en la sostenibilidad de la empresa, pero es importante no descuidar a las familias de los colaboradores. Entonces acá es un ejercicio sencillo. Pueden por lo menos proponerse una vez al año reunirse con las familias de los trabajadores, asociados, proveedores, propietarios, etcétera, y hacer alguna actividad, pero que no sea solamente una actividad de esparcimiento, sino que conlleve además algún proceso educativo. Yo sugiero, sobre todo casi siempre, este tema de educación ambiental, desde luego. Pero los temas educativos se podrían ir rotando cada año. Entonces, tal vez un año, por ejemplo, ustedes se concentren en comunicar o educar a las familias de sus colaboradores en por qué sus colaboradores y ustedes trabajan en lo que trabajan. Por ejemplo, por qué su empresa se dedica a recolectar residuos orgánicos y procesarlos y volverlos compost para evitar que lleguen esos residuos a los rellenos sanitarios, contaminen, se desperdicien los nutrientes que contienen, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad puede ser un proceso muy sencillo, también puede ser muy económico si se piensa bien, y con que se haga por lo menos un espacio de este tipo al año, se podría considerar suficiente.
Bueno, luego dentro del componente social encontramos el indicador de responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor. Acá tenemos como primera meta, genera procedimientos de encadenamiento comercial y negocios inclusivos con proveedores verdes. Esto, ya lo hemos hablado un poco, se vuelve fundamental no solamente en el programa de negocios verdes, sino independientemente si ustedes están o no están en este programa, es muy importante trabajar con personas que ojalá tengan la misma filosofía que ustedes y trabajar con personas que tienen los mismos principios, que buscan los mismos impactos positivos en términos económicos, sociales y ambientales. Entonces, acá es supremamente importante que ojalá también puedan desarrollar un pequeño documento. Cuando yo les hablo de manuales, de procedimientos, tienen que ser cosas pequeñas. Los sistemas de gestión de calidad no pueden volverse un entramado de burocracia, sino que tienen que ser procesos, documentos que les sirvan a ustedes para agregar valor a lo que hacen, para facilitar el registro de las cosas, la toma de decisiones, pero no para que se vuelvan locos con una cantidad de formatos a diligenciar y de documentos a leer. Entonces acá puede ser una hojita simplemente en donde establezcan cómo van a seleccionar a sus proveedores. Traten de seleccionarlos idealmente dando prelación a aspectos como que sean productores locales o prestadores locales de servicios. Eh, a esto me refiero que no sean multinacionales, porque generar valor agregado a nivel territorial es muy importante. Que idealmente sean empresas también, proveedores de ustedes, que guarden ciertas prácticas ambientales como mínimo. Si son proveedores de materias primas o de insumos, pues que ojalá sean de insumos o materias primas orgánicas o agroecológicas. Si no están certificadas oficialmente o formalmente, traten ustedes mismos de hacer la certificación. Eso también lo podríamos revisar en otro proceso diferente, Explora y Emprende, cómo se puede hacer eso concretamente. De esa manera ustedes van a tener más seguro que los proveedores con los que trabajen van a agregar valor a su empresa en vez de ser simplemente una relación comercial por salir del paso y por resolver el tema de proveeduría. Cuando ustedes ya tengan ese proceso, entonces, o ese procedimiento de cómo van a preferir o a seleccionar a sus proveedores, ya puede ser una forma en que hayan cumplido esta meta. Pero desde luego de ahí en adelante tienen que asegurarse de ejecutar ese procedimiento o ese proceso de selección de proveedores. En siguiente lugar está la meta de generar encadenamientos comerciales bajo políticas y estrategias con enfoque diferencial, características particulares en razón a la etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, discapacidad, jefatura familiar, conflicto armado interno, migrante, entre otras. Recuerden que en gran medida el llamado a sus emprendimientos, a lo que ustedes están haciendo, es a que logren superar muchas de las fallas de las empresas de generaciones anteriores. Y este tipo de metas se vuelven muy importantes. Y acá les reitero mi invitación a que piensen otra vez lo difícil que ha sido que, por ejemplo, vinculen a su empresa como proveedora de otra empresa cuando su empresa es recién constituida, joven, no tiene experiencia, etc. O también piensen en lo importante que es que sus clientes idealmente sean o guarden también los mismos principios, la misma filosofía que ustedes. En una ocasión, para contarles un poco también cómo aplica esto, para nosotros fue muy interesante que después de tener muchos años, ya una década, más de una década, de desarrollar nuestros mercados agroecológicos en Bogotá y contar con cerca de 200 productores agroecológicos trabajando con nosotros, nos invitaron desde una tienda muy grande que hay en la zona norte de Bogotá para que participáramos en una feria que ellos querían hacer. Y la idea era que nosotros lleváramos a nuestros productores y a ellos no se les iba a cobrar ningún costo por la participación en la feria. Entonces, inicialmente todo parecía muy atractivo, porque nuestra labor como mercados agroecológicos no es solamente vender a través de nuestros mercados
lo que hacen nuestros productores, sino que nuestra labor también es, o nuestro compromiso también es generarle ingresos lo más dignos y lo más estables a esos productores. Entonces, claro, era muy atractivo para nosotros pensar en que esa invitación iba a poder generarle ese ingreso adicional a los productores. Pero nos sentamos a analizarlo con calma y dijimos, bueno, ¿por qué esa tienda tan grande nos invita a nosotros sin costo alguno? Y nos dimos cuenta que la empresa lo que quería hacer era lo siguiente. Esa tienda tenía un problema serio de proveeduría, o sea, quería vincular nuevos productores orgánicos, pero en Colombia no los hay. Hay muy poquitos productores orgánicos, sobre todo de procesados. Entonces dijeron, bueno, pues si no tenemos productos orgánicos, nos vamos a ir con productos agroecológicos. Pero ¿cómo los conseguimos? ¿Y cómo aseguramos que estén certificados? Entonces averiguaron que nosotros teníamos nuestro sistema participativo de garantías, que nuestros productos están certificados y dijeron, ah, bueno, entonces ya que ellos hicieron todo el trabajo de certificar a sus productores, pues ahora nosotros vamos a hacer que esos productores distribuyan con nosotros. Y esa no es la idea. Entonces finalmente decidimos no trabajar con ellos porque son un mercado que básicamente está enfocado en el ánimo de lucro, primero, es un mercado muy grande de aquí de Bogotá, y en segundo lugar, estaban siendo muy oportunistas con nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden aplicar este tema de encadenamientos comerciales bajo políticas y estrategias con enfoque diferencial. Entonces nosotros asistimos a eventos que nos invitan, claro, vamos con nuestros productores, si ellos también lo aprueban, desde luego, esas no son decisiones que nosotros tomemos solos, pero vamos a eventos de economía solidaria, de personas que no quieren aprovecharse de nuestros productores o de nosotros, o de personas que tienen la misma filosofía que nosotros. Otra meta que hay es, se realizan campañas, planes, estrategias en donde se promueven estilos de vida y prácticas de consumo consciente y en armonía con la naturaleza y economía circular. Esto es increíblemente fácil. Acá lo que tienen que hacer es simplemente dentro de su plan de comunicaciones, por ejemplo, hacer por lo menos alguna que otra comunicación en estos temas. Pero si adicionalmente quieren hacer ustedes alguna actividad presencial, sería fabuloso. Por ejemplo, una actividad en algún punto de venta que tengan o una actividad en algún lugar especial que ustedes consideren como estratégico para su marca, en donde puedan hacer algún proceso educativo de promoción de la sostenibilidad, sería maravilloso. En el caso de nuestros mercados agroecológicos, por ejemplo, solemos hacer muchos talleres de alimentación saludable, de consumo sostenible, de medición de la huella ecológica. Hemos evaluado también qué tan local es la dieta que consumen las personas que nos visitan. Hemos hecho, otros compañeros han hecho talleres de yoga, talleres para enseñar a la gente a tener su propia huerta, a tener un muro verde, un techo verde, eh, a cómo reciclar sus envases, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay muchísimas ideas que seguramente ustedes pueden aplicar. Bueno, seguimos dentro del componente social y nos vamos al indicador de responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa.
Recuerden un poco acá el concepto que yo les planteaba de ser o parecer. No se trata de ser o parecer, se trata de ser y parecer. Entonces acá ya nos vamos a referir a cómo mostrar lo que en realidad somos al exterior de nuestra empresa. La primera meta que se plantea es: se desarrollan prácticas para comunicarse y conocer el grado de satisfacción de las comunidades aledañas, los consumidores, empleados, socios u otros frente a las prácticas productivas y organizacionales del negocio. Acá tienen que ser muy estratégicos porque en la comunicación con cualquier persona, sobre todo la comunicación con los vecinos de un negocio, puede ser a veces un poco conflictivo. Entonces tienen que analizarla muy bien. En mi caso particular, por ejemplo, de la granja, yo suelo llevar regalos de Navidad a mis vecinos. Y cuando los llevo, pues obviamente me ofrecen un tinto, un agua panelita, a veces cosas mucho más poderosas, un caldito de papas, por ejemplo. Y aprovecho esa oportunidad de llevarles ese regalito, que es algo muy sencillo. Usualmente les llevo, por ejemplo, un matrimonio de cacao y panelita agroecológica o algo parecido. Ellos comienzan a contarme un poquito las cosas que para ellos les parecen muy importantes y entonces aprovechamos para tocar temas que nos conciernen a las partes. Por ejemplo, cómo está la asociación de riego que nos implica a los dos, o qué problemas de seguridad hay, o si a ellos les ha molestado algo de mi granja, o si a mí me ha generado molestia algo de lo que ellos hacen. Y tratamos de resolver un poquito el problema. Desde luego no es tan fácil porque hay vecinos de vecinos, pero la idea es tratar de mantener las relaciones más amables con cualquier persona. Acá puede ser, como les decía, comunidad aledaña, consumidores, empleados, proveedores, etc. Otro ejemplo de cómo lo manejamos nosotros es en la Feria Agroecológica Uniminuto. Nosotros acá dependemos de muchas personas que nos ayudan con el préstamo del espacio, de la carpa, de los implementos que utilizamos, con la instalación de la carpa, con sacar las sillas y las mesas de la bodega, con la instalación del equipo de sonido, con la publicidad, etc. Entonces, por ejemplo, ¿qué práctica desarrollo yo también para comunicarme con ellos y saber si lo que hacen con nosotros es mucho trabajo, es pesado, les gusta, no les gusta, etcétera? Entonces yo lo que hago es que trato de sacarlos o invitarlos a que desde su oficina asistan a la feria agroecológica que hacemos ese día y los voy llevando por grupitos. Entonces primero llamo a los de mantenimiento, que son las personas que se encargan de la instalación eléctrica, de mesas, sillas, de instalar la carpa, etcétera. Y los invito a algo. Entonces los invito a tomarse, en el caso de la feria, obviamente, una chicha de quinoa, que es como nuestra bebida típica ahí. Y les voy haciendo preguntitas, ¿no? Para saber cómo va la cosa. Bueno, chicos, estuvo muy pesada la armada de la carpa. Cuéntenme cómo va todo. Cuéntenme si está bien como yo estoy haciendo las solicitudes, las reservas. Y así ellos me van contando cositas particulares que pueden aliviar la relación a veces tensionante o que me pueden dar a mí también información muy valiosa para mejorar mis procesos y desde luego para facilitar las cosas a ellos, porque yo lo que menos quiero es que las personas que me colaboren se sientan cansadas. Otra práctica muy bonita que tenemos en los mercados agroecológicos es hacer asambleas en donde podemos invitar aliados externos, aliados que lleguen a ayudarnos con cualquier cosa que nosotros veamos que puede ser valioso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, está la meta de generar impulso y promoción del empleo local dentro de su negocio a lo largo de toda o algún eslabón de la cadena de valor. Esto está un poquito relacionado con una meta anterior de un enfoque diferencial. Y acá parte del enfoque diferencial puede ser ese también, empleos locales. Ustedes saben otra vez lo difícil que es conseguir un empleo de calidad que le pague a uno prestaciones sociales o por lo menos conseguir un empleo en un pueblo pequeño, por ejemplo. Y lo importante que es que dinamicemos esas economías locales. Ya definitivamente no podemos seguir con este proceso de gentrificación o de crecimiento exponencial de las ciudades, que ya son los mayores generadores de huella ecológica, de huella de carbono, de huella hídrica a nivel global.
y que obligan a que los gobernadores, alcaldes tengan que invertir tanto dinero en las ciudades y terminen descuidando el área rural. Entonces es súper importante que tratemos de darle trabajo, esos trabajos de nuestros emprendimientos, a las mismas personas de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro pueblo, si es el caso. Si esas personas no cuentan con la capacitación, a veces de hecho es atractivo que nosotros mismos podamos capacitarlos para que no lleguen con ideas equivocadas y que más bien agreguen valor a nuestra organización. Este enfoque de empleo local o esta diferenciación de trabajadores locales también sería importante que la incluyeran en su proceso de personal. En siguiente lugar está la meta de se desarrollan mecanismos y o acciones orientadas a disminuir las problemáticas sociales, generando bienestar social en el territorio y compromiso con la comunidad en donde se desarrolla la actividad económica. También supremamente importante. Entonces, aquí también necesitamos mucha creatividad, ¿vale? Les voy a dar un ejemplo de un empresario con el que estoy trabajando ahorita. Obviamente no voy a dar nombres. Se trata de un empresario al que estamos ayudando con su compostaje. Él ha tenido o tiene un negocio de compostaje a gran escala. Había recibido la asesoría de una ingeniera agrónoma en su momento. Él es médico veterinario y trabaja con un equipo muy capacitado de personas, pero ha tenido ciertas dificultades, particularmente con tres situaciones. Lixiviados, que son estos escurrimientos de líquido de su proceso de compostaje. En segundo lugar, malos olores y en tercer lugar, vectores, insectos. Entonces se contactó con Uniminuto y lo estamos ayudando a resolver ese proceso. Entonces ya nos dimos cuenta en la fase de diagnóstico que estaba cometiendo varios errores en el proceso de compostaje y ya estamos en la fase de, o ya hemos corregido varios de los problemas y estamos corrigiendo en ese momento otros de los problemas. Eso, por ejemplo, es una forma en que podemos resolver esos conflictos que tenemos con el contexto en donde nosotros estamos, porque este empresario nos llamó no necesariamente porque él estuviera interesado en resolver esos problemas, porque él no consideraba que fueran graves, sino porque fueron sus vecinos los que se quejaron de esos problemas. Entonces, antes de que el problema escalara y que los vecinos pusieran una denuncia ante la corporación autónoma del caso, pues él se acercó a nosotros. Entonces, de esa manera ustedes también podrían apoyarse con la academia que ustedes tienen cerca o desarrollando actividades similares. Tenemos acá esta meta de adelanta procesos de generación de cultura y educación ambiental. Esa se relaciona un poquito también a otras que ya hemos hablado. Entonces acá está es lo importante de hacer por lo menos una actividad al año. Podrían separarlas o podrían unificarlas, me explico. Podrían hacer una actividad de capacitación al año con sus trabajadores, con todos los colaboradores, otra actividad una vez al año con las familias de los colaboradores y otra actividad una vez al año con las familias que no son de sus colaboradores ni con sus colaboradores, o podrían unir esas tres actividades en una sola, lo cual sería desde luego mucho más interesante, aunque también muy retador y hay que ser muy prudentes en ese tipo de actividades, ¿no? No queremos que tal vez un trabajador comience a manifestar sus insatisfacciones con la empresa delante de la comunidad o delante de su familia, porque esos son temas que se deben desarrollar en otro espacio más oportuno, más apropiado. Desarrolla alianzas estratégicas, procesos de articulación y o gestión para vincularse como aportante a proyectos o programas con enfoque social para el mejoramiento comunitario, resolución de conflictos sociales, de organizaciones sociales, economía solidaria, entre otros. Aquí una de las actividades más bonitas que yo les sugiero que pueden hacer, y es relativamente sencilla, sobre todo si ustedes están en un lugar pequeño, es aplicar a los conceptos tradicionales de nuestras comunidades como la minga o la mano cambiada. En donde está mi granja, por ejemplo, todavía se desarrollan ese tipo de actividades, que son los destapes de la bocatoma de la asociación de riego en la que yo estoy. Entonces, algo muy importante, por ejemplo, es cómo como granja yo sigo vinculada a ese tipo de procesos asociativos y cómo siempre estoy presente
cuando se hace alguna actividad comunitaria. Entonces, vamos a hacer destape de la boca toma, estoy yo o está un representante de Migrana. Tenemos que arreglar la vía, estoy yo presente, aportando, diagnosticando, ayudando, o está alguien en delegación o en representación mía. Hay una reunión por situaciones de seguridad, yo estoy presente ahí, siempre. Hicimos también una pequeña alianza con otras personas que estaban tratando de hacer producción agroecológica en la zona, con varios alojamientos turísticos con quienes mantenemos contacto permanente y tratamos de hacer también procesos de incidencia política, por ejemplo. Entonces nos hablamos entre todos, teníamos un grupo de WhatsApp donde nos hablábamos entre todos para tratar de establecer a quién podríamos apoyar como secretario de turismo o como representante en algunos espacios de decisión turística del municipio o del departamento. También está vinculada a 2 asociaciones en el municipio, a través de las cuales hacíamos también incidencia política, gestión de proyectos que nos beneficiaran a todos, pero también en incidencia social, en cómo nos capacitábamos a nosotros mismos o gestionábamos cosas para nosotros mismos. Entonces, hay algunos ejemplos como de cómo podemos ayudar también al sector externo a través de ese tipo de alianzas. Bueno, entonces, continuando con el componente ambiental, tenemos inicialmente el indicador de impacto ambiental positivo. Como primera meta, acá no es cómo contribuye, sino el negocio contribuye a la conservación y preservación de los servicios ecosistémicos en el área de influencia directa o indirecta. Bueno, acá lo primero que tienen que hacer, recuerden, es tener presente el diagnóstico que ustedes hicieron. Si en el diagnóstico ya tienen alguna actividad con la cual contribuyan, entonces podrían mejorarla o tal vez podrían desarrollar otra. No se trata de que tengan que hacer una inversión grande o un esfuerzo gigante en cumplir esta meta. Ejemplo de lo que nosotros hacemos. Parte de lo que yo hacía en mi granja, por ejemplo, era promover ciertas especies nativas. Entonces tenía sembradas 5 variedades diferentes de frijol, tenía 4 variedades diferentes de papa, tenía una cerca viva que ayuda a mantener un microclima en la zona, tenía un reservorio de agua, mantengo vigentes todas las zanjas de drenaje y de riego,
a pesar de que muchos vecinos las han quitado. Entonces, ese tipo de actividades yo las podría incluir aquí como mis aportes desde mi granja a los procesos de conservación y o preservación de los servicios ecosistémicos. Les voy a decir un poquito por qué. Resulta que hemos encontrado dos investigaciones muy interesantes, una en Italia, otra aquí en Colombia, que han demostrado cómo procesos de eliminación de las zanjas de drenaje y riego y el retiro de los árboles que estaban en los linderos de los lotes pequeños, de cuando teníamos lotes pequeñitos al ser productores campesinos o agricultores familiares de pequeña escala, en procesos en que una persona o una empresa compró varios de esos lotes y para poder meter maquinaria o para lo que sea, eliminó esos dos componentes del sistema, zanjas de riego y drenaje y árboles. Estas investigaciones que encontramos demostraron científicamente que hacer eso en terrenos grandes va a generar procesos de inundación muy alarmantes. Eso lo vimos un poquito, como les digo, en un estudio en Italia, en Emilia-Romagna, que se inundó muchísimo hace varios años y este año, hace unas semanas, se volvió a inundar por la misma razón. Y también lo vimos en un estudio aquí en Colombia. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que la sabana de no sé qué, por ejemplo, Mosquera, se inundó, la sabana de Bogotá se inundó. Aquí ya nos ha pasado varias veces, lo saben ustedes. En parte se ha debido a eso. Entonces, esos son algunos ejemplos de los aportes que nosotros podemos estar haciendo. Siguiente meta de impacto ambiental positivo, realiza la medición y compensación de la huella de carbono. Esta puede ser un poco más compleja. Yo les sugiero acá comenzar con revisar el sitio web del Ministerio de Ambiente. Allí hay una plataforma y ocasionalmente ellos hacen cursos que indican cómo se puede hacer la medición de la huella de carbono. Pero si ustedes consideran que esto puede ser ya demasiado, entonces también pueden apoyarse con una universidad, pueden solicitar el apoyo de un estudiante o más de pregrado o posgrado para que les ayude con la medición de la huella de carbono y con establecer un plan para la reducción de la huella de carbono o para la compensación. Recuerden que habíamos hablado de 3 actividades. Yo puedo reducir un impacto ambiental como la huella de carbono. ¿Cómo la puedo reducir? Pues a partir de la medición de la huella de carbono nos podrán indicar de qué manera podemos hacer esa reducción, ¿sí? Prevenir la huella de carbono no es tan fácil, ¿sí? Porque en general cualquier actividad de consumo que hacemos los seres vivos genera huella de carbono. Pero nos podemos enfocar entonces en su reducción y en la compensación. La compensación se refiere a cuando ya produjimos una huella de carbono y ahora queremos capturar ese carbono que nuestra empresa produjo. Entonces, eso se puede hacer primero, digamos, la forma ideal es cuidando un ecosistema natural, o sea, teniendo un área en reserva, ¿vale? Pero esas áreas en reserva también tienen un límite. Yo no puedo tener un área de reserva del mismo tamaño durante toda la vida de la empresa y decir que en esa área yo capturé todo el carbono que mi empresa produjo. Eso no es real, ¿vale? Yo tendría que estar aumentando el tamaño de esa área cada cierto tiempo. ¿Cuánto? Pues eso depende de las actividades de su empresa, o sea, del diagnóstico o de la medición de la huella de carbono que sea. En segundo lugar, se podría tener bosques o procesos de reforestación o de arborización. La reforestación es en áreas rurales, la arborización en áreas urbanas. Por ejemplo, cercas vivas, jardines, techos verdes, muros verdes, etc. Entonces, eso está en contraposición a cementar. O sea, si ustedes cementan muchas áreas de sus empresas, de sus fincas, deciden, ay, voy a quitar este jardín porque es que es muy costoso el mantenimiento y voy a llenar eso de cemento, eso es totalmente en contra de la huella de carbono, ¿vale? También hay actividades de compensación de la huella o de captura de carbono producido por nuestras empresas a través del manejo adecuado de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Entonces, esa es otra actividad que se podría hacer directamente en su empresa, por ejemplo, compostar sus propios residuos, reciclar sus propios residuos o vincularse a alguna organización o algún proyecto para entregar sus residuos orgánicos para ser compostados y que luego se los donen a una organización de productores agrícolas, etcétera, etcétera. También hay desde luego varias empresas especializadas
en generar carbono neutralidad a través de la venta de bonos de carbono. Esa podría ser otra alternativa. No la sugiero prioritariamente porque ya han habido varios escándalos de fraude en ese tipo de experiencias y porque me parece más bonito que ustedes lo hagan en procesos locales. Otra actividad es qué acciones, perdón, otra meta, qué acciones implementa, o bueno, acciones que implementa el negocio que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático y sus impactos. Aquí pueden estar dependiendo de lo que ustedes hagan. Por ejemplo, si tuvieran una empresa que genera contaminación atmosférica, tienen que analizar muy bien cómo colocar chimeneas. Si yo tuviera un restaurante, por ejemplo, yo tengo que ver bien cómo instalo una chimenea y qué filtros debe tener esa chimenea según el material particulado que salga de allí. También están los proyectos, como les digo, de, por ejemplo, áreas verdes en vez de áreas cementadas. Ahí están muros, techos verdes, jardines verdes, no de plástico, sino de plantas reales en vez de cemento, cercas vivas, reservas naturales, etcétera, etcétera. Bueno, en el indicador de enfoque de ciclo de vida tenemos como metas: el negocio identifica impactos ambientales negativos a lo largo de la cadena productiva para la generación del bien o prestación del servicio. Acá ya les expliqué un poco cómo se maneja esta metodología de ciclo de vida, cómo puedo yo identificar esos impactos negativos, con eso cumplirían esta meta, pero desde luego otra parte sería ver cómo podemos reducir esos impactos negativos que identificamos. Una opción sería, por ejemplo, sustituir empaques y embalajes convencionales por materiales biodegradables o de baja carga contaminante. Acá yo les contaba cuando hablamos de greenwashing, de cómo podíamos buscar un empaque más coherente con lo que estamos haciendo y con la sostenibilidad, pero lamentablemente todavía esos empaques son un poco costosos y a veces eso puede hacer que el precio del producto se incremente mucho. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. En el caso también de la canasta, les conté, por ejemplo, o también de Sembrando Confianza, pero también ocurre con Mercado Agroecológico Tierra Viva, con Mercado de la Tierra Slow Food, con nuestra Feria Agroecológica Uniminuto también. Buscábamos en todos los casos la eliminación o por lo menos la reducción en el uso de embalajes y algunos empaques, con la promoción del uso de canastos, canastillas, cajas de cartón, bolsas reutilizables, etcétera, etcétera. Incluso ustedes podrían hacer un proceso de merchandising en donde desarrollen una bolsa reutilizable o un canasto o una canastilla, algo así, con la marca de su empresa que pueda prestar un servicio a sus clientes y que sus clientes lo obtengan por un precio X o lo obtengan por determinada compra en sus empresas, ¿no? Esos procesos son válidos, pero tienen que ser muy responsables. Si ustedes ofrecen un proceso de ese tipo, tengan mucho cuidado porque les voy a mostrar las bolsas que más comúnmente se suelen utilizar en estos procesos de merchandising. Son, por ejemplo, estas bolsas de cambre. O el merchandising también se presta mucho para que no solo con estas bolsas de cambre, sino en general se utilicen o se distribuyan materiales, perdón, esta no, se distribuyen materiales que, como las bolsas de cambre, no son biodegradables, no son, sí son reutilizables, perdón, pero no muy repetidamente. Quería mostrarle la bolsa de cambre y preciso que eso salió fue la bolsa de algodón. Lo ideal entonces, si van a hacer este ejercicio de merchandising, es que fuera con una bolsa de algodón, no con una bolsa en cambre. Las bolsas de cambre son estas de material muy, muy delgado, que sí, claro, aguantan unos cuantos usos, pero luego terminan deteriorándose y terminan volviéndose basura, ¿vale? Entonces, esas no se consideran sostenibles para un proceso de merchandising. Lo mejor sería, eso sí, las otras que les mostré ahorita, que son de algodón. Pero desde luego, las diferencias entre una y otra son importantes. Si yo quiero mandar a hacer
500 o 1000 bolsas con la marca de mi empresa en cambre para obsequiar a mis clientes de manera gratuita o obsequiarlas por determinado volumen de compras, me puede salir por 200, 300 mil pesos. Mientras que si yo mando a hacer estas bolsas en algodón, pues obviamente van a salir mucho más costosas, ¿vale? Entonces, mucha precaución con ese tipo de ideas. Coticen muy bien antes de comprometerse con algo. Entonces, puede abarcar la práctica que yo les propongo, pero también podría abarcar el empaque y embalaje directamente de su producto. Como les digo, siempre siendo muy precavidos en cómo lo van a hacer. Si ven que ustedes solitos no lo pueden lograr, lo mejor siempre es tener, por ejemplo, una empresa que les ayude. En este caso, podría ser una empresa privada que les ayude con una investigación o, como les he sugerido, una universidad, por ejemplo. Hay, bueno, yo ya les presenté un poquito en ecodiseño algunos de estos casos de ecodiseño que les pueden ayudar. Entonces, muy bien pesada esa actividad, por favor. Vamos con la siguiente. Bueno, en el indicador de vida útil del componente ambiental tenemos que el producto o servicio cuenta con ficha técnica. Esto es supremamente importante para saber cosas tan básicas como, por ejemplo, si yo tengo un pan, resulta que yo soy panadero y hago pan de masa madre, yo tengo que tener ficha técnica de mis productos para que cuando un cliente me pregunte si ese pan tiene, por ejemplo, nueces y esa persona es alérgica a las nueces, o si ese pan tiene mantequilla y esa persona es vegana, entonces la persona pueda saberlo y elegir otro producto que cumpla con sus expectativas o sus necesidades y que de esa manera yo no vaya a quedar mal con mi cliente, ¿vale? Ese es un ejemplo. No queremos que el cliente llegue a la casa con el pan y coma un poquito y se dé cuenta que tenía mantequilla o tenía nueces, se enferme y lo desperdicie. Recuerden que en Colombia y en el mundo entre el 30 y 40% de los alimentos se desperdician. Y este es en gran medida también parte del causante de esta huella de carbono por la alimentación de la que deriva el cambio climático. Podríamos tener desde luego casos mucho más graves, pero siempre es fundamental tener esta ficha técnica de nuestro producto para asegurar no solo la satisfacción del cliente, sino que la persona pueda utilizar al máximo ese bien que adquirió o ese servicio que contrató. Una siguiente meta es, tiene claramente definido el flujo de procesos para generar el bien o servicio, actividades, tareas y tiempos. Esto también es supremamente importante. Yo necesito lograr la eficiencia en mi proceso de producción, también en mi proceso de venta, de distribución, desde luego en todas las actividades de mi empresa. ¿Esto para qué nos sirve? Me voy a explicar acá. Si yo sé, por ejemplo, que yo tengo que hacer entregas desde mi granja a mis clientes todos los días, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, yo tengo que tener muy claro cuánto me demoro haciendo una cosecha de alimentos, cuánto me demoro haciendo una entrega en la ciudad que estoy y con los medios de transporte que tengo, dónde usualmente están ubicados mis clientes, para de esa manera poder decirle a un cliente cosas como, por ejemplo, tiene que hacerme su pedido con una hora de anticipación. ¿Sí? Tal vez si ustedes están en un lugar diferente al mío, tendrían que decirle a su cliente, mire, si quiere un pedido de hortalizas y frutas, tiene que hacer su pedido con por lo menos media hora o con un día de anticipación, ¿vale? Entonces tienen que tener muy claro eso para que luego su producto no vaya a estar, por ejemplo, marchito o deteriorado de alguna manera y que su cliente lo vea feo, no lo valore suficientemente y tal vez ustedes pierdan el cliente y además se genere ese desperdicio, ese residuo de ese producto. La meta siguiente es, se tiene incorporada una estrategia de ecodiseño en cada una de las fases de desarrollo del bien o servicio. Bueno, entonces acá también esto ustedes pueden sentir que ya es demasiado. Si ustedes no tienen la formación específica para hacerlo, ninguno de nosotros puede ser especialista en todo. Entonces nuevamente les extiendo la invitación a que pidan apoyo
tal vez con una universidad, para que les hagan varios de estos procesos de investigación en los que ustedes deben participar activamente y para que le ayuden a su empresa a generar como las labores concretas con las que ustedes mejoran. Pero desde luego acá en el plan ustedes pueden comenzar con una actividad muy sencilla en el proceso de ecodiseño. Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, como actividad para cumplir con esta meta, vamos a hacer un estudio, se lo vamos a asignar al gerente logístico, por ejemplo, o al líder logístico, y ese estudio va a ser para identificar los diferentes mecanismos de transporte o de distribución de nuestro producto y la huella de carbono de cada uno, los costos y los tiempos o demás elementos requeridos para utilizar cualquiera de estos medios de transporte. Y esa persona también va a establecer un sistema de calificación para que con ese sistema de calificación y esa investigación podamos decidir por qué transporte nos inclinamos, que sea el más beneficioso en términos económicos, ambientales, de cumplimiento para nuestros clientes, etc. Entonces, un ejemplo de lo que pueden hacer. Bueno, tengan presente que en algunos casos ustedes pueden dejar que una misma actividad esté aplicándose para varias metas, ¿no? Porque seguramente ya se dieron cuenta que algunas metas son muy similares entre sí. Entonces, una misma actividad puede aplicar a varias metas y con eso ustedes ganan en eficiencia y no se prometen hacer demasiadas actividades que después no vayan a cumplir. En el indicador de sustitución de sustancias o materiales peligrosos, la meta es no usar sustancias o materiales peligrosos y o tóxicos en los procesos de producción del bien o prestación del servicio. Para eso, desde luego, se supone que ustedes ya hicieron su análisis de ciclo de vida, identificando los diferentes impactos ambientales negativos que están generando con las energías y materiales que utilizan. Entonces, acá podrían identificar, por ejemplo, que, uy, no, es que todavía estamos utilizando un fertilizante de síntesis química en la producción de nuestro café. Entonces vamos a averiguar cómo podemos sustituirlo. Entonces ustedes se dan cuenta que pueden compostar la pulpa y la cáscara del café y los residuos de otros cultivos de la finca, aprenden a hacerlo y de esa manera pueden sustituir ese abono de síntesis química por el abono que estaban haciendo. Entonces la actividad sería, por ejemplo, diseño de un compostaje a partir de residuos locales, ¿sí? Por ejemplo, para sustitución del abono químico. Otro ejemplo podría ser si ustedes de una empresa de cosméticos, eso lo hemos hecho con varios de los productores con los que yo trabajo. Hemos identificado, por ejemplo, que ellos en general utilizan ingredientes naturales, nada que sea peligroso o tóxico. Pero en una oportunidad, por ejemplo, una productora que trabajaba con productos con cosméticos naturales supremamente interesantes, a mí me fascinaban. Ella quiso sacar su registro sanitario y en esa época el INVIMA no le permitía el registro sanitario para todos los productos a menos que les adicionara conservantes. Y ella, para comenzar con un producto, terminó adicionándole a ese producto parabenos. Los parabenos son una sustancia tóxica, son disruptores endocrinos. En ese momento el INCA no lo sabía, el INVIMA no había identificado eso. Unos años después se dio cuenta y prohibió el uso de parabenos de cadena larga. Todavía se pueden usar parabenos de cadena corta, que es menos probable que ingresen al cuerpo a través de un cosmético. Entonces ese fue un error muy grande que ella cometió. Entonces el siguiente proceso que tenía que hacer era ver cómo eliminarlo. En otra ocasión lo que encontramos fue con una visita de certificación participativa que unas productoras en una región muy alejada de Colombia recibieron asesoría de un ingeniero químico y él les indicó que para que el champú que estaban fabricando no se deteriorara, tenían que adicionarle una cantidad X de ese producto químico que él vendía a su champú. Ellas nunca averiguaron qué era ese producto químico. Ellas solamente lo compraban, lo incluían en su champú y listo. Y solo con la certificación participativa nosotros sí nos dimos al trabajo de investigar ese tema
de consultar con el proveedor, pedir la ficha técnica de ese insumo y nos dimos cuenta que era un conservante súper peligroso y ellas estaban vendiendo ese producto como un producto agroecológico. Entonces ahí la indicación era retiren ese producto y nosotros les ofrecimos nuestra ayuda como un minuto para hacer una investigación y ver cómo podíamos sustituir ese conservante por ejemplo, aceite de romero. Bueno, sigue reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados. La primera meta, se utilizan como insumos materiales recuperados, reciclados o reutilizados en el proceso de producción o de prestación de servicio. Recuerden que dentro de las 3R, material reciclado puede ser, por ejemplo, los residuos de los cultivos o los residuos animales para producción de compost. En materiales reutilizados, nosotros en nuestros mercados tenemos la práctica de logística inversa o logística verde de los envases de vidrio, de las cubetas de huevo, y sugerimos que cuando los envases no son reutilizables, por ejemplo, bolsas plásticas, incluso algunas bolsas que tienen sello Ziploc, invitamos a las personas a que las puedan reutilizar en su casa. Por ejemplo, volviendo a guardar allí otros productos o disponiendo allí ciertos residuos de la casa, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede hacer. La siguiente meta, se cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos que permita realizar procesos de prevención, reducción y gestión de los residuos. Aquí ya les expliqué un poco ese tema de los PEGIRs. Les mostré también o les dejé en la caja de herramientas creo que 2 herramientas en torno a este tema. Lo primero y más básico que tienen que hacer es respetar la norma local o la norma nacional para uso de bolsa blanca y negra. Lo segundo que tienen que hacer es implementar las canecas de separación en la fuente según las particularidades de cada una de sus empresas. Lo tercero que les sugiero que hagan es hacer un convenio con alguna organización de recicladores local que les reciba los residuos inorgánicos sólidos. También hacer una alianza, ojalá si ustedes mismos no pueden compostar sus residuos orgánicos, que puedan hacer una alianza con alguna organización que sí lo haga en su municipio, alguna granja, por ejemplo, o alguna empresa que se especialice en compostaje. Ya para terminar, el componente ambiental en el indicador de uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio, tenemos, primera meta, se utilizan fuentes de energía alternativas en el proceso de producción o prestación del servicio. En este caso hay muchísimas alternativas que ustedes pueden proponerse o también se los nombro en caso de que las puedan tener en cuenta en su diagnóstico, ¿no? Que era el segundo reto del segundo entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué hice yo en mi granja? Primero, como es un sitio rural, no tenía suficiente iluminación, pero no quería hacer toda una cometida eléctrica para instalar diferentes postes y poner bombillas eléctricas. Entonces lo que hice fue comprar lámparas solares e instalamos 3 lámparas en la granja. En segundo lugar, por ejemplo, el diseño del alojamiento lo hicimos con ventanas muy grandes, de manera que redujéramos el consumo eléctrico por iluminación. El diseño de la casa también fue pensado para reducir el consumo eléctrico por calefacción. Y adquirimos también una chimenea que funciona con bioetanol. En tercer lugar, elegimos electrodomésticos que tienen un rango de eficiencia mucho mayor. Hoy en día los electrodomésticos tienen esta ficha técnica de su eficiencia energética y les sugiero pues, que traten de comprarlos también teniendo en cuenta ese aspecto. Parte de las entregas también las hacíamos, por ejemplo, en vehículos públicos, o sea, en transporte público, porque nosotros en la granja nunca tuvimos un vehículo privado. Siempre he sido enemiga de esos vehículos particulares porque ustedes saben que en parte ese es el problema de la huella de carbono. Entonces hacíamos entregas
o con un tercero que tenía un vehículo mucho más eficiente en huella de carbono, que era una moto, una persona con una moto. Teníamos también varios repartidores que trabajaban con bicicletas directamente. En la granja compramos 2 bicicletas para los trabajadores, para que ellos se pudieran movilizar de lado a lado en bicicleta y no lo hicieran ni a pie ni en transporte que funcionara con combustibles fósiles, eh, como algunos ejemplos de lo que hicimos en transporte. Entonces, esas son algunas ideas de lo que podemos realizar en ese sentido. Siguiente meta, se cuenta con estrategias enfocadas en el uso eficiente y ahorro del agua. Entonces acá yo tengo o implementé en mi granja, por ejemplo, un sistema de recolección de agua. Esto es relativamente fácil y barato. En mi finca valió 900.000 pesos y eso me da abastecimiento de más o menos 2.000 litros que me han sido terriblemente útiles en casos de verano severo. Eh, Cuando no tenemos verano, esa agua la utilizamos en aseo, en el baño, eh, para los animales, para riego incluso. Y adicionalmente tenemos un reservorio en tierra bastante profundo que también nos asegura un poco más esa resiliencia en términos de agua. Eh, Aparte de eso, estamos conectados al alcantarillado municipal, aunque sí he estado muy tentada a hacer un proceso de reciclaje de aguas. La siguiente meta es: los procesos de captación se realizan acorde con la normatividad ambiental vigente. Esto es importante. Si ustedes tienen simplemente vinculación al acueducto, no tienen que hacer ningún proceso adicional. Si ustedes tienen un aljibe, tampoco, pero si tienen un pozo profundo o si toman agua con electrobomba o motobomba de un río o de un lago, tienen que solicitar esa concesión de aguas. Y si ustedes utilizan agua de riego que viene de una asociación de riego, como en mi caso, también tienen que tener la concesión de aguas para esa asociación de riego. Los vertimientos de agua se realizan acorde con la normatividad ambiental vigente, entonces lo mismo si están conectados al alcantarillado no tienen que hacer nada más, pero si vierten agua de otra manera, aguas servidas o aguas negras, tienen que hacer las gestiones legales del caso y ojalá hacer una inversión para que pudieran reciclar esas aguas. También ya hay varios sistemas de tratamiento y reciclaje que incluso ustedes mismos pueden diseñar y construir. Para terminar, ya con eso terminamos el componente ambiental y seguimos con el componente avanzado. En el componente avanzado tenemos como primer indicador comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio. Aunque este componente avanzado, como ya lo dijimos, aplica para cuando ustedes quieren apostarle a hacer un ancla verde, que es el nivel superior después de negocio verde y después de emprendimiento verde. No es obligatorio, pero la verdad es que son metas bien interesantes. Entonces veamos la primera. Se evidencian los procesos de planeación anual del negocio, la inclusión de variables ambientales y sociales, además de la medición de resultados y reporte de indicadores de gestión. Entonces, esto es lo que yo les decía un poquito atrás y es la actividad que ustedes planteen para esta meta. Puede sumar también a otras de las metas que ya dijimos, y es que ustedes tienen que tener un plan anual en el cual puede estar este plan de sostenibilidad, en el cual incluyan esas variables con las que ustedes se quieren medir, ¿vale? En mi granja, por ejemplo, yo había creado un plan anual muy sencillo. Básicamente tenía 6 indicadores. Más o menos eran 2 económicos, 2 ambientales y 2 sociales. Y si yo cumplía esos 6 indicadores cada año, estaban satisfecha, ¿vale? Entonces no tiene que ser un proceso en exceso robusto, pero sí algo que les permita a ustedes año a año, de manera muy rápida, ir viendo si ustedes cumplen o no. Para darles un ejemplo también, en la red de mercados agroecológicos de Bogotá región, yo diseñé un marco de indicadores de sostenibilidad
que incluso se los puedo tal vez presentar acá muy rápidamente. Ese marco de indicadores me gusta mucho porque yo comencé a hacer la medición con cierta periodicidad, aunque la idea era que ellos después pudieran hacer la medición ellos solitos. No es tan fácil que la hagan ellos solos, entonces terminé haciendo las mediciones yo directamente. Ya estamos en la tercera medición, pero es súper interesante porque en realidad nos permite hacer como ese seguimiento a la labor de la organización. Y lo más importante en estos casos siempre es sobre todo que sea un proceso eficiente. No puede ser excesivamente robusto porque si no tendríamos casi que contratar a una persona exclusivamente para ese proceso y resulta demasiado agotador, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, yo hice ese marco de indicadores para la red de mercados como ejemplo para esta actividad que estamos analizando acá en nuestro plan de sostenibilidad. Y luego, con los resultados de esos indicadores, nosotros hacíamos esta publicación con la que le íbamos contando a todos los interesados, a nuestros colaboradores, productores, consumidores, aliados, cómo íbamos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 6 indicadores también, algo muy rápido de medir. Entonces, tenemos, por ejemplo, que cada mercado vinculaba a 25 productores y a 130 consumidores. En esa época, esto es del 2017, que cada productor agroecológico recibía tanto dinero y cada consumidor compraba tanto. Cuántos mercados hacíamos por año, qué tan locales éramos, 111 kilómetros alrededor estaban los productores, cuánto de cada peso pagado por el consumidor le llegaba al productor y cuánto de los gastos del mercado derivaba de ventas y cuánto de donaciones. Entonces era un ejercicio muy simple de cómo hacer ese plan para comunicar los resultados de lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Me quedó la super duda de si todavía estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy bien. Otra meta es comunicar los impactos ambientales y sociales positivos del negocio de manera veraz para promover y generar confianza en el mercado y el consumidor. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos hablando pues de algo muy parecido porque acá es como planeamos y aquí es como comunicamos esos impactos. Luego viene este indicador de esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o recibidos. Acá la invitación es que si ustedes encuentran un premio, un concurso, apúntenle a eso, ¿sí? Preséntense. Si ustedes creen que están listos y que pueden ser merecedores, porque es posible que ganen y es posible que en ese proceso no solamente reciban un premio, sino que además reciban reconocimiento y de forma muy importante, seguramente también van a recibir retroalimentación. Entonces, preséntense a esos premios, concursos y demás. Hay varios en el país, sobre todo en estos temas ambientales, sociales, de inclusión, de innovación, etc. Esta meta dice, el negocio desarrolla prácticas relacionadas con la innovación, ciencia y tecnología como un factor que agrega valor, diferenciación y mayor competitividad. Entonces, acá los procesos de innovación son fundamentales. Y miren que la innovación no es nada del otro mundo. Yo he trabajado con recuerdo ahorita, pues para darles un ejemplo, 2 agricultores muy mayores que eran absolutamente geniales, no contaban con agua potable, con agua limpia en su finca y ellos mismos, a punta de discutir con amigos, al calor de un tinto y demás, se inventaron sus propios filtros de agua para sus fincas, con piedra, con gravilla y con arena. Uno de ellos incluso, bueno, de hecho casi en su totalidad los dos, uno de ellos compró algunos materiales y los otros los recicló. Y el otro trabajó solamente con materiales, perdón, no reciclados, sino reutilizados, materiales que estaban en la basura. Los lavó, los desinfectó muy bien y con eso hizo su filtro de agua, se consiguió la manguera y demás. Entonces, la innovación no es algo que está lejos o que tiene que costar demasiado. Nosotros mismos con nuestra creatividad y cacharreándole a las cosas lo podemos hacer. Por ejemplo, el sistema de recolección de agua que hicimos en mi granja,
yo tuve un practicante de ingeniería ambiental y parte de las labores de ese practicante en la finca era diseñar ese sistema de recolección de agua lluvia. Pero él me diseñó un sistema que valía 3 millones de pesos. Entonces yo lo que hice con el diseño que él hizo fue ir a hablar con un amigo que es extremadamente pilo y es un campesino. En realidad él no tiene formación de ingeniería ni nada que ver. Y él me rediseñó ese sistema de manera que bajó el costo de 3 millones a 900.000 pesos. Entonces es algo realmente muy, muy interesante y relativamente fácil de realizar. Dependerá desde luego de las necesidades de cada uno de ustedes. Otra meta que tenemos aquí es el negocio genera articulación y o gestión interinstitucional y con pares, entidades u otros en temas ambientales, de biodiversidad y de servicios de los ecosistemas. Acá yo les sugiero sobre todo que tuvieran una alianza con una universidad o con alguna ONG local o la alcaldía. Con una universidad es súper interesante porque con una universidad van a poder hacer procesos de investigación para ustedes, su producto, sus clientes, etcétera. Van a poder hacer procesos de formación, de proyección social, eh, etcétera. Entonces, con una universidad sería una alianza muy, muy interesante. Participa en ferias con enfoque de sostenibilidad para promocionar los bienes o servicios. Recuerden que el hecho de participar en este proceso de negocios verdes, si se inscriben y hacen todo el proceso, ustedes van a poder tener acceso a las ferias y a otro tipo de mercados que hace la estrategia de negocios verdes organizada por la Corporación Autónoma Regional del Territorio, por lo que tienen que estar en contacto directamente con ellos, ¿no? Y tienen que mantener una buena relación con ellos para que los inviten a esos espacios. Pero también recuerden que cada vez hay más mercados campesinos en diferentes territorios. Les recuerdo también que existe el sitio web de la RENAF, que es la Red Nacional de Agricultura Familiar, y dentro de la RENAF tenemos publicados los diferentes mercados de la agricultura familiar dentro de esta campaña de Llevo el Campo Colombiano, y ustedes se pueden vincular a alguno de esos mercados, ¿no? Entonces acá tenemos información sobre esos mercados. Muy importante que aprovechen todas esas oportunidades. O ustedes mismos crean sus propios mercados. Ya les expliqué en la mentoría anterior cómo hacerlo. La siguiente meta es si ha recibido premios o reconocimientos por su impacto social y ambiental positivo. Esto tampoco es del otro mundo. Yo he recibido, por ejemplo, 3, 4 reconocimientos. Uno fue el premio Vivo del Espectador, otro fue de la revista Dinero y la Fundación Schwab, otro fue de una universidad, son más, otros 2 fueron de Uniminuto, de Vivo fueron 2, o sea, en total tengo como 6 reconocimientos por investigación, por proyección social, por innovación, por responsabilidad ambiental, etc. Entonces, no es difícil, ¿vale? Bueno, en este segmento también, en una de las masterclass de casos de éxito, con Ricardo de Zurich, él también tiene varios de estos reconocimientos o premios por su impacto social y ambiental positivo. Incluso tal vez lo logren en la propia institución que ustedes estudiaron o con su propia alcaldía. Y si ustedes no ven que hayan premios locales, ustedes mismos lo pueden proponer. No hacerlo directamente, pero tal vez proponerlo, ¿no? Para cumplir con esto. Aunque claro, ustedes también podrían inventarse desde su organización un premio para su comunidad por algo que ustedes consideren que es muy necesario. Bueno, en el componente de buenas prácticas y evaluaciones de conformidad, en el indicador de buenas prácticas, entonces ya les había contado las sugerencias, tanto para este como para evaluaciones de conformidad. La idea es que ustedes investiguen, reflexionen ya con el material que yo les dejé, con lo que yo les compartí, si les aplica alguna de esas buenas prácticas, si les aplica alguna de algún estándar de los que van a ver con Ecocer en la masterclass de ellos o que ya vieron,
Y si ustedes ven que quieren certificarse en uno de estos dos, lo pueden incluir aquí en su plan de sostenibilidad. Y aparte de eso, desde luego, si ustedes quieren hacer alguna otra actividad, bienvenida, ¿no? Porque aunque la verdad es que esta matriz está bastante completa, tal vez se nos pueda estar quedando algo por fuera. Bueno. Luego de tener en cuenta entonces qué metas van a aplicar, qué actividades podrían incluir en este plan de sostenibilidad, mucho cuidado con establecer los plazos. Siempre es bueno colocar un plan, una fecha de inicio y una fecha final, incluyendo día, mes y año. Y tienen que ser muy precavidos en, ojalá, darse plazos un poquito más largos, porque en muchas de esas actividades, para cumplir esas metas, ustedes no van a depender solo de ustedes. Seguramente van a depender también de otra organización o de un colaborador de su empresa, o de que la investigación se termine, o de que su cliente le responda una encuesta, o qué sé yo. Entonces, sean muy prudentes con establecer plazos de inicio final apropiados. Yo les sugeriría que para comenzar hay actividades que tienen que estar urgentemente desarrolladas. Por ejemplo, las actividades del componente económico, esas no se pueden demorar, esas tienen que estar ya. Las actividades de componente social podrían estar un poquito más demoraditas. Para dar ejemplos concretos, las actividades del componente económico y el cumplimiento de esas metas, ustedes deberían planteárselas, por ejemplo, al primer mes, si es que no las han cumplido ya, ¿vale? El primer mes ya deberían haberlas cumplido. Por esto es fundamental para poder continuar con lo demás. En el componente social podrían darse un plazo un poquito más largo. Por ejemplo, podría ser un plazo de 6 meses, ¿sí? Que tampoco es algo del otro mundo, estableciendo inicialmente como esos procesos de personal, el manual de funciones, los procedimientos de inducción, de capacitación, siempre teniendo esos enfoques diferenciales para la inclusión, ¿vale? Súper importante. Y asegurando siempre el bienestar de los trabajadores y procesos de gobernanza al interior de sus empresas. Y elementos del componente ambiental pueden ser un poquito más complejos, porque tal vez ustedes no tengan todas las competencias necesarias, tal vez en este caso concluyan que definitivamente una alianza con una universidad puede ser muy valiosa. Entonces yo les sugiero que hagan esa alianza con esa institución y que el cumplimiento de estas metas se lo planteen, por ejemplo, a 1 año o a 2 años, ¿sí? Sería mucho más razonable. En términos del componente avanzado, de buenas prácticas y de certificaciones de calidad, pueden planteárselo a 1 año y medio, a 2 años o a 3 años, porque desde luego son metas mucho más ambiciosas. Luego, el presupuesto. El presupuesto es fundamental. Entonces, por favor, coticen bien las cosas, ¿no? Y tengan en cuenta todos los rubros. Entonces, si ustedes quieren, pueden crear, por ejemplo, pestañas adicionales. Voy a borrar aquí esta pestaña que no debería estar. Ustedes pueden crear pestañas adicionales para colocar los presupuestos establecidos para cada cosa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, aquí en la hoja 1 voy a colocar el presupuesto de la actividad 311. Voy a verificar si es correcto. Entonces yo le pongo presupuesto de esa actividad. Y yo hago una tablita. Bien organizados siempre, por favor. Tienen que caracterizarse por la organización para que no van a tener dificultades en su empresa. Entonces, esta es la meta. Podemos colocarla de esta manera, por ejemplo, y pueden hacer el presupuesto específico. Entonces, yo puedo decir, bueno, para cumplir esa meta, yo necesito unos rubros, unas unidades de esos rubros, unas cantidades, un valor unitario, y voy a calcular un valor total. Entonces, comenzamos a establecer nuestro presupuesto. Por ejemplo, para que el negocio tenga registros de ingresos y egresos, yo puedo decir, bueno, en este momento mi empresa no tiene esos registros. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver?
Pues creo que la estrategia que más aplica para mi empresa, esto variará dependiendo del tamaño de la empresa, qué tan organizados estén, la formación que tengan y demás. En mi caso, como yo lo había hecho en mi granja, por ejemplo, yo decía, bueno, yo no puedo tener un auxiliar contable, pero voy a asignarle a algún colaborador las funciones de auxiliar contable. ¿A quién se las asigné? A mí. Entonces, auxiliar contable, que es Adriana, y voy a calcular que semanalmente, yo tenía eso todo muy bien organizado porque yo seguía siendo profesora de un minuto mientras administraba mi granja a distancia. Entonces tenía que ser extremadamente organizada. Entonces yo invertía más o menos unas 4 horas a la semana, vamos a dejar 3 horas, perdón. Coloco la unidad, que en este caso por ser trabajo de una persona, está determinado en horas. Luego la cantidad, 3 horas por semana, el valor unitario. Yo no podía calcular esto con el valor del salario de la universidad porque es muy costoso para los costos de mi granja. Entonces lo trabajaba con las tarifas de mi granja. Si fuera el día de hoy, más o menos la tarifa es de 11.000 pesos por hora. Y asigno el valor total multiplicando el valor unitario por mi cantidad. Entonces yo ya sé que en términos de personal, cumplir esta meta me va a costar 3 horas por semana. Pero bueno, resulta que yo aquí en mi plan de sostenibilidad, perdón, aquí yo establecí, por ejemplo, que voy a comenzar a hacerlo el 1 de noviembre de 2024 y que voy a tenerlo totalmente estructurado, listo. Desde luego lo voy a seguir haciendo, pero lo voy a tener totalmente estructurado y listo para el 30 de noviembre de 2024. Entonces yo tengo que calcular mi presupuesto para ese plazo que yo establecí y no puedo salirme de ahí porque si no me va a quedar mal calculado. Entonces si yo calculé que son 3 horas por semana y noviembre tiene 4 semanas, entonces sería 12 horas en total, ¿vale? Si quieren, para ser mucho más juiciosos, yo puedo tener acá como producto, por ejemplo, que voy a tener un Excel con registros de ingresos y egresos. Ese es el producto que yo tengo que entregar a la empresa. Pero resulta que el único rubro que yo estoy utilizando para lograr esa meta no es mi tiempo. También yo voy a necesitar un computador, ¿sí? Y también voy a necesitar, digamos que internet, si quiero dejar esos archivos en la nube, que sería lo mejor, ¿no? Para que quede a disposición de las personas que tengan que ver esa información. Entonces, esto ya también suelo calcularlo por hora. Usualmente, obviamente acá sería el mismo tiempo del personal. Usualmente la forma de calcular esto es, por ejemplo, si mi computador me valió 2.500.000, yo divido ese computador en 24 meses y cada mes tiene 30, vamos a poner 26 días si trabajamos de lunes a sábado y cada semana o cada día, perdón, tiene 8 horas. Entonces, cada hora de computador me estaría valiendo más o menos 501 pesos, ¿vale? De esa manera se puede calcular. Y yo puedo hacer lo mismo para el servicio de Internet. O puedo sacar, bueno, mi plan vale, me voy a inventar, por ejemplo, 50.000 pesos vale mi plan y ese plan me sirve para 30 días y cada día yo voy a estar utilizando ese plan, digamos, 12 horas. Entonces, cada hora me sale en 139 pesos. Saco los valores totales. Ya tengo los subtotales y ahora voy a calcular el total. Entonces, para esa actividad, que no quiere decir que después no la vaya a hacer, sino que simplemente este es el inicio, cuando yo voy a diseñar los formatos para llevar mis registros contables de ingresos y egresos y todo lo demás, me va a valer 139.000 pesos. Supongamos que es así. Yo cojo acá y traigo este dato y me queda listo ahí mi presupuesto. Yo desde luego le doy el formato para que quede bien presentado, le quito decimales que ahí no aplica.
y listo, ¿vale? Y yo puedo hacer lo mismo con cualquiera de las otras actividades. Entonces, ejemplo, yo me puedo ir acá con este. Entonces, supongamos que decimos que la actividad que yo voy a realizar para este se utilizan fuentes de energía alternativa. Entonces, yo puedo poner compra de 3 lámparas solares. Esa va a ser la actividad que yo voy a dejar en mi plan. De fecha de inicio, yo puedo dejar, bueno, hoy voy a cotizarlas y voy a ponerme la meta de tenerlas compradas e instaladas a más tardar. Me voy a poner el 31 de diciembre de 2024. ¿Por qué no me voy a poner más allá? Porque si tengo la plata y lo puedo hacer ahora, lo hago. De lo contrario, se me van a ir ya con precios del otro año. Y pues obviamente me va a salir más costoso. Y el presupuesto, pues si yo quiero colocarlo de la misma manera que les expliqué, sería la actividad 3312. Entonces creo acá mi hojita. Presupuesto de la actividad 3312. Yo puedo copiar este mismo formato para que me quede homogéneo. Puedo traer acá con un más o un igual esa meta, ¿sí? El producto lo puedo traer, que en este caso corresponde a la misma actividad, ¿sí? Y entonces yo comienzo a cambiar los elementos que tengo que cambiar hasta acá. Entonces, por ejemplo, aquí me quedó una cosa fea y no me gusta dejar cosas feas. Me gusta que todo quede bonito, claro, bien presentado. Entonces supongamos que acá yo digo, bueno, las lámparas, los solares están cada vez más baratas afortunadamente. Entonces, perdón, esto sería unidad, la cantidad son 3 lámparas, porque ya hice cálculos de que lo que necesito para iluminar bien toda la finca son 3. Digamos que cada lámpara me vale 400.000 pesos. Pero aparte, yo voy a necesitar materiales y ya los coticé. Entonces, los materiales globales, o sea, en este caso yo puedo aclarar acá, por ejemplo, en un comentario, porque esto, entre más registrado lo tengan mejor. Entonces, global, materiales que incluyen postes, abrazaderas, y ya, no utilizamos nada más. Entonces, necesito 3 kits, entre comillas, de esos. Cada uno me vale 100.000 pesos porque son postes altos, desde luego para que la lámpara quede bien ubicada. Y luego, además de los materiales, necesito la mano de obra de instalación o la instalación. La unidad, pues también le pongo global a lo que la persona se demore. 1. Y digamos que la persona me cotizó 200.000 pesos por la instalación. Listo, entonces ya tengo acá mi presupuesto, ¿vale? Que lo hagan así organizado es súper importante porque si ustedes dicen, ah, bueno, voy a comprar 3 lámparas solares, las lámparas me valen 1.200.000, listo. No, la lámpara solar le vale instalada 1.700.000 las 3, ¿vale? Y ustedes se van a su plan de sostenibilidad, separan el presupuesto y con un más o un igual, separan aquí en el datico que calcularon y lo arrastran a este lugar y le ponen el formatico para que quede bien bonito. Listo, mis queridos muchachos, muchachas, entonces hasta aquí explicado el plan de sostenibilidad. La idea era que hubiéramos tenido la oportunidad de charlarlo con todos ustedes, de resolver sus dudas y demás. Pero ya que no fue posible, entonces por lo menos les di esta explicación súper ultra detallada de cómo hacerlo, de cómo les aplica a ustedes. Ojalá esto les sea de gran utilidad. Ojalá les surjan ideas muy bonitas, ojalá sean muy pragmáticos. Es muy importante que aprendan a trabajar rápido, pero bien hecho, ¿vale? Eso es relativamente fácil si ustedes previamente se han reunido con su equipo de trabajo, han hecho una pequeña presentación de diapositivas o utilizan esta herramienta de Excel, le explican a todo el equipo qué es lo que está planteado en esta plantilla, proponen qué es lo que ustedes consideran que pueden lograr en la empresa en este periodo de tiempo que yo sugiero que sea un año para ese plan de sostenibilidad.
y luego acuerdan con todos cuáles son las prioridades y ya pueden delegar en una sola persona que se siente a cotizar y a diligenciar el formato, pero habiendo llegado a un acuerdo con las diferentes personas que integran la empresa y que pueden tener una opinión importante en este aspecto de sostenibilidad. Entonces, espero les sea de mucha utilidad. Los saludo desde acá, les mando un gran abrazo. Ya terminamos con este primer grupo. Les deseo lo mejor. Quedo muy atenta a los productos de los 3 retos que me tienen que entregar para hacer su retroalimentación y espero que nos veamos pronto. Abrazos. Chao, chao.